Te daré sorprendentes noticias acerca de ti mismo. Se lee en un poema de Borges. Te daré sorprendentes noticias acerca de ti mismo. ¿Será verdad que los maestros de la literatura nos plagian? ¿Que con sus palabras dicen nuestras palabras? Es decir, las que quisiéramos decir y que no intuíamos siquiera borrosamente hasta el momento en que leemos. ¿La poesía es una experiencia ajena a la mayoría de seres humanos o es una capacidad inherente? Evidentemente es una capacidad que cada quien tiene y que lamentablemente muy pocos desarrollan. Los poetas, que son los profesionales de la poesía, no son más que seres que han sido capaces de poder captar y purificar hasta el punto de ser conscientes, ejercitando su maestría a través de la versificación. El resto de mortales, sin embargo, la experimentan como una emoción y no son, digamos, lo suficientemente diestros como para poder canalizarla a través del ejercicio, que es el emborronar papel, mediante un diario, mediante incluso poemas en sí. Es lamentable porque el sentido poético, la emoción poética, es fundamental para poder captar mejor y con profundidad la realidad. Porque la poesía es una forma de razonamiento, la poesía es una manera de pensar. Mediante la poesía uno afronta la realidad y da una muestra de la realidad. Si yo leo un verso, leo un poema, yo entro a imágenes totalmente subjetivas de una conciencia en particular y por él logro captar algo de la realidad. La poesía parte de una subjetividad, es decir, es una manera de entender la vida desde un ser único que lo transmite a través de su expresividad y es en la medida de mejor poeta cuanto mayor sea su capacidad de poder ser tan único mediante su expresividad. También existen otras formas de razonamiento, otras formas de pensar y el ser humano es mejor, se puede afrontar la vida mejor cuanto mayor es su capacidad de poder entender los diferentes planos de la realidad. Por eso se ha escuchado decir muchas veces metafóricamente de que nosotros somos un poliedro, porque tenemos diferentes capas, lados, caras, y somos civilizados, somos mejores, nos humanizamos en la misma medida en que ahondamos en esos diferentes lados. Uno crece, por decir, adolescente, y es incapaz de poder encontrar en una copa de vino un placer, le parece algo amargo. Por decir, uno cuando tiene unos 15 años ve las estrellas y se pregunta por qué no caen del cielo porque ha sido un mal alumno en astronomía y no se da cuenta que está haciéndose una pregunta filosófica. Uno muy pocas veces, lamentablemente por la mala educación que tenemos, afronta la vida sin ser consciente de esos planos de realidad. No tenemos la óptica del filósofo, que afronta la realidad y da cuenta de ella a través de una subjetividad que acaba siendo objetiva, pues quiere vincular a los demás a través de sus reflexiones, de sus interrogantes, al mundo que él analiza. El científico que también afronta la realidad es objetivo, impersonal, un hombre que utiliza el método científico de Bacon y que todo lo que dice lo utiliza mediante unas reglas, un método. Todo lo que analiza, todo lo que encuentra, siempre tiene que darse a conocer mediante ese canal. Por el contrario, el poeta puede crear cosas nuevas, tiene licencias. También existe otra manera de pensar, que es el vínculo con la comunidad, que es, digamos, nuestra óptica política, porque nosotros podemos estar en contra de una sociedad, pero no de la sociedad. La sociedad es nuestro mundo, es nuestra naturaleza. Nosotros somos lo que somos por la sociedad y alcanzamos nuestra autonomía en contacto con otros seres humanos que nos enseñan cosas que por nuestra propia iniciativa no hubiésemos podido captar. Todos aprendemos necesariamente cosas de otros para ser únicos. Y sin ellos no hubiésemos podido ser únicos. No existe otro camino. Nosotros no nacemos sabiendo. Hay un proceso
El mundo es experiencias. Entonces, ¿cómo afrontar mejor este mundo? Teniendo solamente un mapa, una pantalla blanco y negro, o siendo conscientes que uno tiene que trasladarse, que ponerse en perspectiva para poder captar en esencia la realidad. Y ahí creo que lo fundamental radica en la filosofía, porque la filosofía es un diálogo. A diferencia del poeta, que es netamente subjetivo, que es netamente interior, que se caracteriza por su estilo, por su manera de dar cuenta del mundo, el filósofo no. El filósofo siempre quiere ser cómplice del otro a través de las diferentes perplejidades que analiza y que da a conocer. Y dentro de estos tipos de realidad es que quiere mínimas necesarias llegar a un público que sabemos de antemano no va a ser masivo. Y no nos apena, porque entendemos que también las sociedades, si mejoran, es por unos pocos, pues lamentablemente factores como la pobreza, factores como una vida un poco mancillada por la misma sociedad y el sistema en el que se vive, impide que muchas personas no puedan desenvolverse. Uno tiene que crearse, digamos, el tiempo. Nosotros somos artistas y por ende nos hemos creado el tiempo, pero no existe este tiempo. La sociedad no ha dispuesto un tiempo para que uno sea uno mismo, para que uno se desarrolle. La educación que tenemos es una educación que te enseña a encajar dentro de ese engranaje, de esa maquinaria que te vuelve consumidor o fanático. Entonces uno tiene que salirse un poquito si quiere alcanzar una identidad, y mínimas necesarias en ese sentido busca eso, una identidad que no parta desde un escalón superior, que no quiera ser el educador en sí, el genio o el maestro consumado, sino simplemente un comunicador a través de mi persona. Es decir, un ser que sabe que es más o igual pecador que los que lo están viendo, y que su intención no es postular a un cargo público ni querer ser un ejemplo a seguir, sino simplemente un compañero de viaje, como mis amigos conmigo, como compañeros de viaje que somos. Mínimas necesarias hace esas aclaraciones. Queremos afrontar la realidad dentro de nuestros límites, pero a la vez sabiendo de que es mejor saber que no se sabe a creer que se sabe algo. Nosotros enfocamos todo lo que decimos a través de mí con ese fin de que no queremos demostrar qué tanto sabemos, sino qué tanto nos falta por conocer. Y la poesía, por eso empecé con la poesía, es justamente lo más excelso dentro de los métodos del pensar, porque nos permite poder estar juntos sin siquiera conocernos y llegar a lo más hondo, que es la claridad de nuestros sentimientos. Porque lo que diferencia a los seres humanos poetas de los no poetas es que los no poetas tienen experiencias, pero los poetas, aparte de experiencias, tienen experiencias lingüísticas. Por eso, en todos los diferentes tipos de artes, en todas las actividades artísticas, la parte culminante, el punto de exaltación es la poesía. Porque está en el momento en que el protagonista encuentra y dice lo que tenía que decir, por el cual te has tenido que soplar toda la película, y está en la obra de teatro, y está en el momento en que tienes un hijo, y está en una declaración de amor, y está en una desventura amorosa. En todos esos momentos y muchos más, en momentos culminantes, está esa emoción poética que todos tenemos. Y con esas perspectivas nosotros intentamos dar lo que creemos que puede beneficiar a los demás, porque tener un papel solo pedagógico nos obligaría a siempre poner por delante una finalidad educativa, y nosotros creemos también de que más que educadores somos gente que ha estado mal educada y que se autoeduca en la medida en que deja esa educación que tuvo en un principio. Me refiero a la educación escolar, no a la educación familiar, porque somos discrepantes de la educación que tiene nuestro país. Estamos en contra y creemos que el único camino es el diálogo, es la interrogante para poder mejorar el sistema en que vivimos. Sin más que agregar mínimas necesarias, les agradece por prestarme atención. Hasta la próxima.
I was born to love no one, no one to love me. Only the wind in the long green grass, the frost in a broken